Vamos con un tema que probablemente usted no había escuchado, pero que vamos a comenzar a escuchar mucho más, probablemente, ¿no? El sistema de diálisis de este país, que atiende a más de 25.000 personas con enfermedad renal crónica o aguda, está en grave riesgo. En los últimos años, su sostenibilidad se ha visto amenazada por motivos económicos y sociales. Los 230 centros de diálisis del país, sobre todo los medianos y pequeños, exigen a la autoridad ayuda para no dejar a miles de pacientes sin tratamiento. ¿Qué significa eso? Atención. Nos acompaña François Rius, presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente y además miembro de la Alianza Diálisis es Vida. François, bienvenido a Mega Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. ¿Estás bien realmente? Yo en lo personal estoy bien y bueno, y trato de representar y visibilizar un tema que es tan crítico como la salud en general y particularmente la salud renal en Chile. Perfecto, comencemos entonces a describir este problema, a darle visibilidad. ¿Cuál es el problema que, insisto, en lo personal lo ignoraba? El problema que están teniendo los centros de diálisis, que son procesos que se pueden decir, son soportes vitales para mucha gente. ¿Cuánta gente en Chile? Más de 20.000 personas, ¿no? Son 25.000 personas en Chile que se atienden hoy día en diálisis, día por medio, hay que recordar eso. Solo quisiera, tal vez antes de que entremos un poco en el tema, recordar lo que es la función del riñón y también lo que significa para el paciente la enfermedad renal crónica, ¿ya? Y aprovecho la instancia porque el 9 de marzo fue el Día Mundial del Riñón. El riñón tiene la función de limpiar la sangre, ya por decirlo en términos súper simples. Y para una persona que los riñones funcionan normalmente es 24/7, ¿cierto? Entonces 24/7... Siempre está limpiando. La sangre se limpia, sí. se filtra y se eliminan las toxinas. ¿Okay? Entonces, de ahí... ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Se disocia en 5 etapas. ¿Ya? Y es en la quinta etapa que un paciente entra a requerir diálisis y es cuando su función renal remanente es inferior a 15%. Por lo tanto, tengo que ayudar artificialmente, mecánicamente, a hacer la función que haría un riñón sano. Exactamente. Y de eso depende la vida directamente de mucha gente que lo tiene que hacer en algunos casos hasta 3 veces a la semana, no 4 horas. Efectivamente, hay 3 opciones de terapia de reemplazo renal. La primera es la hemodiálisis, y que es la más común. Segundo, hay la peritoneodiálisis, que es otra medida de tratamiento. Y la tercera, el trasplante. Perfecto, esa, claro, es la última, ¿no? Sí. Ahora, François, ¿qué es lo que está pasando con el sistema? Porque, insisto, este es un sistema que viene funcionando hace mucho tiempo, funciona con centros públicos, también muchos centros privados, la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando con esto hoy día? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen hoy puntualmente? Te diría, Daniel, que la gran problemática que hoy atravesamos es que llevamos 24 meses sin reajuste del valor de la prestación. Y eso nos llevó a enfrentar una crisis de sostenibilidad del ecosistema completo, ¿ya? Todo está interrelacionado acá. Pacientes, médicos, profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros y pacientes, que es lo que más nos preocupa, ¿cierto? Debemos poner los pacientes al centro y al final tomar también decisiones que no vayan afectando la calidad de atención que pueden recibir. Hoy día, y para hacer un poquito de historia, el año pasado hemos conformado la Alianza Diálisis es Vida, sí. Que es una instancia en la cual nos reunimos entre los distintos actores del ecosistema. Entonces está la Sociedad China de Nefrología, están las asociaciones de pacientes, está la Sociedad de Enfermeras en Diálisis de Chile y está obviamente la Asociación de Prestadores, ¿ya? ¿Por qué no decidimos juntarnos o juntar fuerzas? Es porque vimos desde el año pasado que habían ciertas decisiones que se tomaban y que no ponían al final lo más importante en el centro, que son los pacientes, ¿ya? El año pasado entró en vigencia la licitación para el periodo 2022-2024, que inició con el traslado o el anuncio de traslado de 1.300 pacientes de un centro en el cual se estaban atendiendo a otro centro. Y eso al final también tiene una carga emocional muy grande para los pacientes. Y de ahí empezamos también a ver otras problemáticas que nos podrían afectar como ecosistema. Y de ahí nos juntamos con el objetivo de tener un diagnóstico común
de visibilizar las problemáticas y también de colaborar con las autoridades para encontrar soluciones, ¿cierto? Que al final no nos quedamos de brazos cruzados. Acá hay un tema que es crítico y que debemos llevar, debemos exponer y trabajar todos en conjunto para encontrar soluciones. Perfecto, hay varias problemáticas, pero la que más los aqueja, la más urgente en este momento, tiene que ver con la no variación de los costos. Es decir, estamos hablando de un servicio, ¿este servicio es regulado? Sí, es Completamente regulado. O sea, un centro privado no puede cobrar lo que estime conveniente por una diálisis en este caso. En el fondo hay ciertos rangos, me imagino. ¿Eso es? Exactamente. Al final el valor de la prestación lo fija el FONASA. Perfecto. Y el Ministerio de Salud de manera anual. Ya, y en estos últimos 2 años no se ha reajustado hacia arriba, considerando que los costos de la prestación han subido, la inflación, etcétera. Y ustedes están operando, o ustedes me refiero a los centros privados, ¿no? No creo que esto afecte también a los públicos, eso lo voy a preguntar, pero ¿han seguido operando cómo? A pérdida. Hemos seguido operando a pérdida durante por lo menos todo el año 2022 y ahí FONASA recogió el guante después de una audiencia que obtuvimos con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados el 12 de septiembre del año pasado. Y ahí FONASA decide encargar un estudio de costo para efectivamente corroborar la alerta que estamos levantando como alianza. ¿Y qué encontraron? ¿Y qué encontraron? Nos invitaron el 7 de febrero, después de haber conducido todo el estudio, a que los autores de la Universidad de Chile nos presentaran las conclusiones. Y al final terminamos con la misma conclusión de la alerta que estábamos levantando, con tal vez mayor precisión. Y al final el costo que se definió en el marco de ese estudio, el costo por sesión, está entre 67.000 y 68.000 pesos. Ya. ¿Okay? Cuando el valor por prestación que paga FONASA a los centros privados es máximo de 61.780. O sea, les falta Es 7, 8 decir, mil pesos por lo menos. una pérdida entre 8,4 y 10% por tratamiento según los distintos escenarios que el estudio de costo tomó en cuenta. ¿Han habido quiebras ya en estos últimos 2 años? Por ejemplo, centros que han tenido que cerrar. Hubo un centro que cerró en la quinta región el año pasado y al final podría darse mucho más este año si es que la noticia que estamos todos esperando no sale. Ahora, el ministerio entonces, entiendo, ya está informado, FONASA también está informado, se mandó a hacer este estudio, el estudio corroboró lo que ustedes también, sus temores, ¿no? Sus datos. Dicho eso, si ya hay acuerdo completo, ¿va a haber un cambio y cuándo? Mira, estamos en realidad a la espera de que salga publicado los aranceles para el año 2023. Eso no ha ocurrido. Nos preocupa un poco el silencio en el cual las autoridades han manejado el tema, porque desde el 7 de febrero que nos juntamos, hemos tratado varias veces de comunicarnos con ellos y no han respondido a las consultas. Entonces, no es una buena señal. Entendemos que puede haber tramitaciones administrativas, pero también entendemos que en el mundo de hoy debiéramos ser mucho más transparentes en cuanto notablemente a temas que pudiesen afectar a la salud de muchos pacientes en Chile. Ya. Pongámonos en el escenario pesimista. ¿Qué podría pasar si no se cambian los aranceles, si finalmente no hay un reajuste? ¿Lo han pensado también? ¿Han hecho esa proyección? Si no se reajustan de manera adecuada, exacto, lo que podría pasar es que estimamos que el 50% de los pacientes que hoy se atienden en el sistema privado podrían estar en riesgo de no poder recibir su diálisis el día de mañana. Y eso es terrible porque al final 50% de 25.000 personas, estamos hablando de 12.500 personas. ¿Cuántos familiares, cuántas personas que aman al paciente que está en diálisis? Y eso para nosotros es lo más terrible que pudiese ocurrir. Quisiera, Daniel, solo mencionar un dato, porque hacemos muchos análisis. Entonces, tenemos el estudio de costo. También hacemos análisis de los presupuestos dedicados a diálisis. ¿Ya? Lo peor de todo esto es que durante los 2 últimos años, el presupuesto de diálisis se ha subejecutado. ¿Ya? Entonces, los recursos están ahí, porque no se han gastado en su totalidad. No se han gastado. Y como, no sé, como las cosas están bien hechas en la vida, te diría, el valor
de las pérdidas estimadas para el año pasado es alrededor de 19.000 millones de pesos. Eso perdieron los centros, ok. Para los prestadores privados, ¿ya? Que es casi un 10% del presupuesto total del año pasado. La subejecución del presupuesto para el año pasado, que estimamos, aún no sale la cuenta pública de FONASA para el 2022, pero está en torno del 18.000 millones, ¿ya? Entonces, al final, hubieran perfectamente podido salvar la situación desde el año pasado. Exacto. Lo que estamos esperando para este año es que ya teniendo todos los datos arriba de la mesa, realmente pudieran tomar una decisión que vayan en el sentido de las personas y que los pacientes en diálisis puedan beneficiarse de ello y que obviamente puedan seguir recibiendo una atención de calidad, ¿ya? Nosotros como prestadores es súper importante que logremos mantener o mejorar la calidad de atención. Ya, esto es muy importante además para que la gente entienda. Aquí no estamos hablando de dejar de recibir una prestación cualquiera, una atención de una rodilla o de un codo, que son cosas importantes, pero aquí estamos hablando de soporte vital, es decir, gente que si no obtiene su diálisis, sencillamente puede morir. Punto. Es parte de la crisis que están viviendo. Gracias, François Rius, presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente y también miembro de esta alianza, ¿no? Diálisis es vida. Gracias por venir a contarnos este problema. Daniel, si me permite un último comentario, la resolución de esta crisis sanitaria realmente no pasa por una reforma tributaria, pasa por solamente la voluntad de ejecutar y dedicar los recursos que además están ahí. Entonces, realmente que se dediquen esos recursos de manera adecuada a la prestación de diálisis que hoy día está en que se ejecute lo comprometido actualmente, sin aumentar. Claro. Exactamente. Muchas gracias, François, por esto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, dicho esto, atención con esta posible crisis que se podría desatar. Es momento en el fondo de ser a lo mejor proactivos más que reactivos. Dicho eso, vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta acá en Mega Noticias Alerta. Que